Estimados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor nuevamente por permitirnos compartir su palabra y esperamos que estos devocionales sean de edificación para cada uno de ustedes, de entendimiento para aquel que no conoce la palabra de Dios y que muchas personas, ahora que hemos pasado buenos días hablando sobre la crucifixión de Cristo, y hemos regresado a los otros evangelios para enseñar sobre las 7 últimas expresiones de nuestro Señor Jesucristo, pues entendamos lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Cristo nos enseñó aún desde la cruz. Porque aún en su agonía, aún en el momento de su muerte, Cristo nos estaba enseñando. Y ya hemos visto anteriormente en los devocionales de días atrás que Cristo nos enseñó cuando estaba próximo a expirar, nos enseñó que había terminado el trabajo que Dios le había mandado, estaba entregando su vida, iba a morir por el perdón de los pecados de la humanidad. Ese era su trabajo para lo cual Dios lo había enviado y lo estaba consumando. Consumado es, dijo. También nos enseñó Jesucristo a poner atención a nuestras familias, atender a nuestras familias. Nos enseñó a perdonar. Aún estaba Jesucristo en la cruz, clavado en una cruz, con una corona de espinas en la frente, sangrando allí, golpeado, injuriado, burlado, pero aún así, desde la cruz Él nos enseña el perdón. Y qué bueno que eso para muchos de nosotros como seres humanos se nos hace difícil perdonar. Pero Cristo, aún en la cruz, dijo una oración a su Padre: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Esto muestra la maldad del hombre, pero nos muestra también la misericordia de Dios, que en los últimos momentos Él pidiera perdón por nosotros, orar al Padre por perdón y nos enseñara a nosotros que debemos perdonar los unos a los otros. De la manera que Cristo nos perdonó, así tenemos nosotros que perdonarnos unos a los otros. Pedro, capítulos atrás, hablando con Jesucristo, le preguntó si había que perdonar 7 veces. Y Jesús le contestó, no 7, sino 70 veces 7. Lo que significa que debemos perdonar siempre. Hermano, cuando nosotros perdonamos, somos los principales beneficiados, porque cuando hay perdón, hay paz. Y Cristo, aún en la cruz, nos enseñó a tener esa paz, perdonando a los que cometen falta contra nosotros, a los que hacen cosas contra nosotros. Debemos perdonarles y enseñarles así que el perdón nos ayuda a tener paz. También nos enseñó nuestro Señor Jesucristo lo horrendo que es el pecado. Cuando estaba muriendo en la cruz, el Dios Padre se separó de él y él le dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios se separó de Cristo precisamente en ese momento, porque estaba cargando todos nuestros pecados. Podemos entender lo pésimo que es el pecado, lo grave que es el pecado en nuestras vidas, porque Dios aborrece el pecado. Cuando usted y yo pecamos, ofendemos es al Señor. Primeramente ofendemos a Dios. Por eso David decía: contra ti he pecado. Pero cuando pecamos, ofendemos a Dios. Así que Cristo nos enseña también lo horrendo que es el pecado. ¿Dónde nos enseñó eso? Clavado en una cruz. Y es importante que nosotros tengamos presente que en nuestra vida debemos vivir y tener un corazón perdonador. Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Ni usted ni yo podíamos pagar por nuestros pecados, ni podremos pagar por nuestros pecados. Así como el hombre está separado de Dios por el pecado y Cristo es el camino para librarse de esa condenación del pecado, por eso Él tenía que morir en la cruz para librarnos
del castigo del pecado. Y en Lucas 23, versículo, vamos a leer desde el 44 hasta el 47, hay otra enseñanza para nosotros. Lucas 23, 44 al 47, dice la palabra de Dios así. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, noten, quiero que ponga atención a esto, Jesús clamando a gran voz. Dice aquí, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Allá en Juan 19 aprendimos que Él, en la cruz, en momentos de agonía, Él gritó, consumado es, enseñando que ya había terminado su trabajo. Pero aquí dice que Jesús clamó a gran voz. En otras palabras, gritó de nuevo. Gritó al Padre. Fue un clamor de agonía cuando Él decía al Padre en alta voz, en gran voz, dice aquí, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando una persona muere, una persona cualquiera, un ser humano muere, al exhalar su último suspiro es como una lucha, un último esfuerzo por sobrevivir. Eso es un hombre normal. Pero Cristo, además de hombre, era Dios. Por eso su clamor en ese momento no fue de sobrevivencia como uno cualquiera. Un hombre cualquiera al final está desvaneciéndose y muchas veces no se le escucha lo que dice. Pero Cristo, siendo Dios, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió voluntariamente y entregó su espíritu. Su voz no sonó como la de un hombre cuya vida se estaba desvaneciendo. Recordemos que Jesucristo es Dios. Y su grito fue de victoria. Gloria a Dios por eso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un grito de victoria. Él estaba en el cielo desde antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Había venido a la tierra para pagar por nuestros pecados en la cruz. Pero ahora era el momento de volver a su lugar junto a Dios. ¿Y qué enseñanza? Cuando dijo, consumado es, y ahora en tus manos encomiendo mi espíritu, invocando el Salmo 31:5. Qué interesante. Jesús nos enseña aquí a que nosotros debemos entregar todo y en todo momento en las manos de Dios. Cuando usted tenga una situación difícil, cuando usted está en victoria, cuando esté en una situación de dificultades, cuando usted tenga que buscar la ayuda de alguien, entréguelo a Dios. Cristo en su muerte nos enseñó a entregarle todo a Dios Padre. ¿Qué enseñanza para nosotros? Jesús murió con una oración en sus labios dirigida a la confianza a su Padre. Fue una oración muy corta, dirigiéndose a su Padre. Pero una oración que le enseña a la humanidad entera a entregar todas las cosas en manos de Dios. Todo creyente debe hacer esto mismo siempre. Debe encomendar todo en manos de Dios.
Yo no sé cuál será su situación. Pero si Jesús en el último momento de su vida como hombre encomendó su espíritu a Dios, yo sí entiendo aquí que Cristo nos estaba enseñando: entrégale todo su problema en manos de Dios. Entreguen su situación en manos de Dios. Qué hermoso y qué bonito, hermano, que cuando usted tenga una situación difícil, siempre que tenga a Dios presente y le encomiende todo. Por nuestros propios esfuerzos no vamos a poder arreglar nada, pero Dios sí puede. Acostúmbrese a eso, mi hermano, tú que eres creyente, que eres cristiano. Entrégale todas tus situaciones en manos de Dios. Y usted que no ha conocido a Cristo, que aún no es salvo, entregue su vida a Dios. Entréguele su corazón a Dios. Dígale a Dios: yo acepto que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Dígale al Señor Jesús: yo creo en ti. Tú entregaste tu espíritu a Dios Padre, yo creo en ti. Invítelo a su corazón, que entre en su vida para que le salve y usted pueda vivir una vida de paz y en armonía hasta que el Señor le venga a buscar. Le dejo con esta meditación. Si usted es creyente, todo entréguese en manos de Dios. Si usted no ha creído en Jesús, ya es el momento de entregarle su corazón a Cristo. Que el Señor le bendiga.